Hoy en Foro, la inteligencia artificial en función de la educación en América Latina. Retos y oportunidades. Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Es un hecho, la inteligencia artificial es una herramienta imprescindible en la educación, desarrollo y bienestar de América Latina y el Caribe, como lo asegura un informe del Banco Mundial. A su vez, el desafío es monumental, pues se requiere de un compromiso por parte de organizaciones públicas y privadas, acceso equitativo y la eliminación de la brecha digital, de acuerdo con el informe. Pero, ¿qué tan preparado está el hemisferio para abrazar la nueva revolución digital? ¿Cómo lograr una educación más robusta? Para responder estas y otras preguntas me acompaña Jaime Saavedra, quien es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y director de este informe. Bienvenido, Jaime. La educación en América Latina, de acuerdo a un informe del Banco Mundial, está en una de sus peores crisis, ¿no? ¿Qué tan grave es esa crisis? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Es una crisis muy grave. Los chicos están en la escuela, pero el problema es que los chicos no están aprendiendo. Y eso no es un problema solamente con la pandemia. La pandemia agravó la situación, pero ya desde antes de la pandemia, 52% de chicos en la primaria acababan la primaria sin poder leer y entender un texto en América Latina. 52%. No podían leer y entender un texto al final de la primaria, a los 10 años, lo que le llamamos pobreza de aprendizajes. Eso es una situación muy grave. Recientemente hemos tenido los datos de PISA, y eso confirman eso para los chicos de secundaria, ¿no? 55% de los chicos en secundaria no tienen las competencias básicas en lectura y 75% no tienen las competencias básicas en matemáticas. Entonces, esa es una situación gravísima, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿es por la pandemia? No, se agravó por la pandemia. Se agravó, claro. Pero es una situación que ya venía de atrás. Y continúa presentándose. Ese es el cuadro que tenemos ese es el cuadro que tenemos hoy día y que requiere no solamente de mayor inversión, sino de un compromiso político muy grande de poner los recursos financieros, los recursos gerenciales y todo el compromiso político que se requiere para resolver un problema que se puede solucionar. Claro, ¿no? Pero es un problema ciertamente monumental. Y a eso, Jaime, deseo agregar que precisamente a ese informe del Banco Mundial ahora viene otro informe sobre la inteligencia artificial, cómo podría ayudar a lograr si se quiere, eliminar o por lo menos resolver esa gran brecha que existe o esa situación. Coméntanos un poco sobre las conclusiones. Sí, mira, yo creo que estamos en una coyuntura única, ¿no? Que nos puede permitir resolver esta brecha de aprendizajes tan grande que tenemos de una manera mucho más rápida y eficiente y puede generarnos cambios sin precedentes, ¿no? en la educación. La inteligencia, como lo ponemos en el reporte, hay muchas maneras en las cuales la inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes, a los maestros, a los gestores del sistema, ¿no? A los estudiantes a través de aplicaciones que hoy nos permiten dar una atención más personalizada a cada niño, ¿no? De tal manera que cada niño pueda tener una suerte de tutor, ¿no? Que personalice la interacción de acuerdo al nivel que cada chico está. La inteligencia artificial nos puede ayudar al maestro a preparar sus clases de una manera mucho más rápida, puede darle feedback, retroalimentación al maestro, escuchando la interacción que el maestro ha tenido con los chicos y dándole consejos de cómo puedes hacer esa interacción mejor, ¿no? Entonces, es en todo el espectro de las actividades, de todas las interacciones humanas que hay en la educación, en el cual la inteligencia artificial puede hacer que ese proceso sea más efectivo y más eficaz, ¿no? Jaime, hay un tema recurrente, y estás hablando de cómo puede ayudar a los chicos, a los profesores, pero hay un tema recurrente también, es que el informe insiste en que no habrá eliminación de los puestos de trabajo de los maestros. Deseo leerte parte de lo que dice el informe, y es lo siguiente: la inteligencia artificial no debe verse como un reemplazo de la experiencia humana, sino más bien como una forma de mejorar y escalar el impacto del juicio y las habilidades humanas. Ahora, ¿por qué están tan convencidos ustedes de que no va a sustituir a la experiencia humana? Porque en el caso de la educación es interacción humana. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial puede potenciar el trabajo del maestro.
Ya. Ese es el punto central. No va a potenciar y va a hacer que el trabajo del maestro sea mucho más efectivo de lo que ha sido en este momento, ¿no? En todas las sociedades, en todos los sistemas exitosos, hoy día, inclusive los sistemas exitosos, el punto central sigue siendo el maestro. Pero justamente tenemos que reconocer que inclusive antes, la labor del maestro es una labor muy difícil. Completamente de Es acuerdo. muy complejo. Manejar a 30 chicos y capturar la imaginación de 30 chicos para que puedan aprender es algo muy complicado. Los buenos maestros internalizan que su trabajo no es enseñar, su trabajo es asegurar que todos los niños que están en ese aula aprendan, lo cual implica una interacción distinta con cada chico. La inteligencia artificial puede facilitar eso. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, retos y oportunidades de la educación con inteligencia artificial. Dos expertos se nos unen al análisis y nos ofrecen su visión hacia el futuro. ¿Qué nos dicen? Ya regresamos. Y continuamos en Foro de la Voz de América. La inteligencia artificial puede transformar la educación en todo el continente, brindando a los estudiantes oportunidades sin precedentes para el crecimiento y el desarrollo, según un nuevo estudio del Banco Mundial. Pero en realidad, ¿cómo puede beneficiar la inteligencia artificial a los estudiantes, a los profesores? Para responder esta y otras preguntas, continúa con nosotros don Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, exministro de Educación de Perú. Y se nos une ahora al análisis Cynthia McMurray, directora de operaciones de TeachFX, y Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. Bienvenidos todos. Cynthia, voy a empezar contigo. En tu caso específico, TeachFX es una herramienta de inteligencia artificial que se desarrolla en Estados Unidos, ¿no? Y hace énfasis en la retroalimentación constante. Explícanos, ¿cómo mejora esto la calidad del profesorado? ¿Qué resultados se han logrado hasta el momento? Bueno, en realidad no es algo único de los maestros. Cualquier profesional requiere retroalimentación regular, objetiva y no evaluativa para poder mejorar. Los docentes no son una excepción. Pero muchas veces los maestros no reciben nada de retroalimentación o solo la reciben de su jefe como parte de una evaluación de desempeño anual. Nosotros sabemos que el coaching es muy eficaz para apoyar el desempeño profesional de los docentes y para mejorar la calidad de instrucción. Pero históricamente ha sido una inversión muy costosa porque estás pagando a personas para realizar esa labor. Y eso significa que ha sido inaccesible para los docentes en entornos con menores recursos. Y ese acceso a gran escala es posible ahora con innovaciones en inteligencia artificial. Nuestra herramienta TeachFX es un app que ayuda a los docentes a incorporar prácticas de enseñanza de alto impacto. Esas son prácticas que tienen un impacto positivo demostrado en el aprendizaje y en los resultados de los estudiantes. Son cosas muy simples como hacer preguntas abiertas, esperar un par de segundos después de hacer una pregunta, aprovechar las contribuciones de los estudiantes, elogiar comportamientos específicos de los estudiantes en la clase, etc. Claro. Y el uso de estas prácticas hace que los estudiantes se involucren más en su aprendizaje y como resultado también aprenden más. Voy a pasar con Eugenio. Eugenio, bienvenido. Organizaciones como la tuya en Chile, ¿no? Que es Tu Clase, Tu País. ¿Qué beneficios traen en la creación de planes de aula o tal vez la creación de contenidos personalizados la inteligencia artificial? Efectivamente, como decía Jaime, la inteligencia artificial puede proveer una ayuda importante a los profesores en la medida que ellos puedan incorporarla a su trabajo diario. Justamente una de las cosas que propone o provee la inteligencia artificial para los profesores son, yo diría, tres cosas. La primera, capacidad creativa. Los profesores llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas y no siempre van a tener ideas geniales para trabajar con los estudiantes, y es muy importante que ellos puedan proponerle a sus estudiantes experiencias educativas ricas, y la inteligencia artificial entonces generativa puede generar esas ideas para los profesores, puede proponerle distintas opciones que ellos puedan elegir la que mejor se adapte a su contexto. Segundo, les provee tiempo, les provee en la medida que es eficiente la inteligencia artificial para generar esto, les provee tiempo. Y tercero, les provee la posibilidad de trabajar más profesionalmente, de formarse, de profundizar en su conocimiento. Entonces,
Todas estas herramientas que con UMIA, que es la plataforma que nosotros hemos desarrollado para apoyar el trabajo de los profesores, permiten esa ganancia a los profesores de manera de apropiarse de la inteligencia artificial y ponerla al servicio de mejores experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. Este informe también, el informe del Banco Mundial, aboga por la cautela, si lo podemos poner de alguna forma, en el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Y dice lo siguiente, fíjate, dice, para no exacerbar los prejuicios, los algoritmos deben ser cuidadosamente examinados para garantizar su inclusividad y precisión. La autonomía profesional y el juicio contextual de los profesores siguen siendo primordiales. Ahora, Eugenio, ¿cómo analizas ese estímulo, si se quiere, al uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo en el informe se está llamando a la cautela, que debe ser supervisado? ¿Hay alguna contradicción en esto? No, es sumamente importante porque la inteligencia artificial finalmente es un instrumento que apoya el desempeño profesional del docente, pero no reemplaza ni el criterio profesional, ni la formación, ni la experiencia. Justamente por eso, por ejemplo, nosotros desarrollamos UMIA como una herramienta de apoyo a los profesores, donde ellos reciben sugerencias diversas, oportunidades, pero son ellos los que tienen que mirar eso, evaluarlo y hacer algo que no solo tiene que ver con hacerse cargo de las posibles alucinaciones o errores o imprecisiones que pueda tener la inteligencia artificial, que también ocurre, sino que también preguntarse cómo esto se ajusta de mejor manera al contexto específico de sus estudiantes y de su escuela. Así que el criterio profesional va a seguir siendo lo más importante porque, como decía Jaime en la primera parte, esto sigue siendo una actividad eminentemente de comunidades humanas que se encuentran y trabajan juntas. Jaime, recapitulo algo que dijiste al principio, parte de las conclusiones. ¿Tienen todos los países de la región el mismo nivel de desarrollo en inteligencia artificial? ¿O cómo eliminar esa brecha si es que hay grandes diferencias? Creo que esa es la gran preocupación. Creo que Cintia y Eugenio han dado excelentes ejemplos de cómo la tecnología complementa y cómo la tecnología apalanca, digamos, el rol del maestro. Pero justamente para que eso implique una mejor experiencia educativa de los chicos, requieres que exista la infraestructura tecnológica para que las escuelas puedan utilizar la tecnología y requieres maestros que tengan la preparación suficiente para poder utilizar la tecnología de manera eficaz. Y lamentablemente vemos un panorama muy desigual en la región. Vemos diferencias entre países y vemos también diferencias al interior de todos los países de América Latina. En cualquier país de ingreso medio en América Latina, lamentablemente hoy día tú puedes ver que coexiste una escuela del siglo XXI que ya utiliza ChatGPT, los chicos, los profesores utilizan instrumentos como TeachFX para preparar sus clases, etcétera, o para recibir retroalimentación, o como el trabajo del equipo de Eugenio para preparar clases, ya lo están utilizando. En ese mismo país o en esa misma ciudad puede haber otra escuela que no tiene ni siquiera conectividad. A pesar que la tecnología tiene el gran potencial para permitir cerrar las brechas mucho más rápido que lo que hicieron países que empezaron hace décadas, y tiene el gran potencial de ser un gran igualador de oportunidades, hoy día todavía es un desigualador. Porque le permite a unas escuelas avanzar más rápido, pero otras están quedando atrás. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, antes de continuar el análisis en el informe del Banco Mundial, se habla de la utilización de la inteligencia artificial para reducir el abandono escolar. Esto es lo que dice el informe. Una aplicación crucial de la inteligencia artificial en la gestión de la educación es el desarrollo del sistema de alerta temprana, el SAT, para identificar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar. Estos sistemas analizan datos sobre indicadores claves como el rendimiento académico, la asistencia y los problemas de comportamiento, o para señalar a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional. Cintia, te pregunto, herramientas como la que tú estás utilizando, que se apoya en la inteligencia artificial para medir la voz de los alumnos y profesores, ¿cómo podría detectar a los estudiantes que están en riesgo de abandono escolar? Es una pregunta excelente y bueno, tenemos mucha data sobre los factores que influyen en el riesgo de deserción de los estudiantes.
usando la inteligencia artificial podemos agregar datos sobre los estudiantes como los que tú mencionas de asistencia, comportamiento, desempeño académico, también la frecuencia y naturaleza de participación en sus clases y realizar un análisis predictivo para poder realizar intervenciones tempranas para esos estudiantes en riesgo. Esos sistemas de alerta temprana no son nuevos, pero la incorporación de la inteligencia artificial puede hacer que sean más poderosos, más precisos y más oportunos, perdón. Ajá. Y una herramienta como TeachFX puede agregar esa data de lo que está pasando en la clase, lo cual anteriormente realmente no se estaba usando en ese tipo de sistema. Muy bien. Ahora, Jaime, ¿cómo pueden los países del hemisferio prepararse para un futuro educativo impulsado por la inteligencia artificial? Mira, esta es una ola que ya estamos viviendo. No es una ola que se viene, es una ola que ya estamos viviendo y que los países tienen que subirse a esa ola, y es esa gran ventana de oportunidad que tenemos para poder cerrar las brechas educativas a una velocidad muchísimo mayor que lo cerraron muchos países de la OSD, países nórdicos o países de Asia del Este hace ya varias décadas. Entonces, esta es la gran oportunidad. Y los ejemplos que estaban mostrando Eugenia y Cintia justamente nos permiten hacer los cambios que se necesitan a escala y darles las herramientas que necesitan los maestros a escala de una manera mucho más rápida. Pero es fundamental un compromiso político, por un lado, para asegurarnos que tenemos una profesión docente que es socialmente valorada. Una profesión docente que nunca debe ser politizada, en la cual escogemos a los mejores para ser maestros, ¿no? Y les invertimos muchísimo en su formación y nos aseguramos que es una carrera retadora, ¿no? Es una carrera que ofrece muchas oportunidades de desarrollo profesional. Y eso nos muestra que trabajando de manera inteligente podemos generar un cambio sin precedentes en la experiencia educativa de los chicos en América Latina. Ya. Ahora, Eugenio, vamos ahí a la práctica sobre el terreno. ¿Cómo ha sido la reacción de los maestros, de los estudiantes que empiezan a utilizar la inteligencia artificial y a los cuales tú has tomado el pulso? Bueno, la verdad es que ha sido una de las cosas que a nosotros más nos motiva de esto. Por supuesto, cuando empezamos a trabajar especialmente con maestros, la primera aproximación de ellos es con cierta suspicacia, con cierto temor, de que sea muy difícil, de que los vaya a reemplazar, de que no produzca los recursos con nivel de calidad o de profundidad adecuado. Entonces, la primera aproximación siempre es un poco más temerosa, pero cuando empiezan a ver lo que está produciendo la inteligencia artificial, la potencia que tiene, por supuesto, porque en aplicaciones como la que comenta Cintia, la que estamos haciendo nosotros en Chile y otros, estamos trabajando con la inteligencia artificial, pero además con un montón de contenido. La inteligencia artificial, como tú sabes, se entrenan para proveer respuestas más precisas, respuestas más adecuadas o más profundas, y cuando empiezan a ver lo que está ocurriendo con esta inteligencia artificial entrenada, la sorpresa y el entusiasmo con el que trabajan ha sido muy notable. Creo que además podemos hacernos cargo con esto, en la línea de lo que señalaba Jaime, de un ejercicio, por un lado, de más profesionalización del trabajo de los docentes y por otro lado, de enriquecer la propia experiencia de ser docente de manera de poder atraer a otras personas que hoy día a lo mejor no lo ven tan atractivo a un ejercicio profesional que va a ser mucho más interesante, mucho más rico y mucho más profundo de lo que hoy día puede hacer. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos éticos, ¿no?, que plantea la inteligencia artificial en temas de plagio, en temas de copyright, que vendría a ser en temas de derechos de autor? Adelante. Bueno, yo creo que el tema de cómo los estudiantes están usando ChatGPT ahora, ChatGPT para sus trabajos, sus tareas, creo que realmente es un tema de que se está hablando mucho en las escuelas y tendremos que establecer estándares en cuanto a expectativas para los estudiantes y también metodologías para checar el trabajo que están haciendo y evitar justamente ese tipo de plagia. Yo personalmente creo que vamos a estar haciendo más exámenes orales en el futuro para volver quizás a métodos más antiguos en esa época donde es tan fácil realizar ese tipo de plagio con las herramientas que existen hoy. Claro, muy bien. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América, ya a la parte final. Eugenio,
danos un vistazo a futuro, ¿no? ¿Qué puede venir en los próximos años? ¿En qué proyectos estás trabajando? Realmente lo que estamos haciendo es desarrollar esta plataforma UMIA y proveerle de cada vez más aplicaciones concretas para el trabajo cotidiano de los profesores. Nosotros partimos diseñando esta plataforma cuando vimos el potencial que tenía para acompañar a los profesores en la preparación de las clases. Pero rápidamente nos hemos dado cuenta con el desarrollo de la misma inteligencia artificial que no solo puede ayudar a la preparación de la clase, sino que también a crear recursos para el trabajo en el aula con los estudiantes, a proponer la experiencia de aprendizaje más rica a ellos mismos, para ayudar al proceso de evaluación del aprendizaje y de la retroalimentación de los estudiantes, para ayudar al desarrollo profesional de los propios docentes que pueden encontrar en la inteligencia artificial contenidos y formas de trabajo que les ayuden a profundizar en aquellos contenidos o prácticas donde están más frágiles. Creemos que hay una oportunidad enorme en este potencial que se está abriendo con la inteligencia artificial. Tenemos que hacerlo con cuidado, con precaución, pero tenemos que dar la oportunidad a que todos los docentes y los estudiantes de toda América Latina tengan acceso a este potencial, porque si no se van a quedar atrás. La inteligencia artificial no va a reemplazar los puestos de trabajo de todas las personas, va a reemplazar las de aquellos que no son capaces de incorporar esta herramienta como un instrumento de trabajo. Muy bien, Cintia. A mí lo que más me entusiasma es cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los maestros a hacerlos más eficaces en la enseñanza a poblaciones diversas de estudiantes y puede hacer que sus trabajos se sienten más sostenibles. Yo creo que esa oportunidad es particularmente interesante en contextos donde los maestros que quizás no tienen formación académica en pedagogía o en la materia que están enseñando y donde no tienen acceso a capacitación u otras fuentes de apoyo profesional. Obviamente, para aprovechar bien esa oportunidad, que tenemos que hacer inversiones intencionales para garantizar que esa tecnología se desarrolle teniendo en cuenta diversas poblaciones y para garantizar que los docentes en zonas de escasos recursos tengan acceso a la tecnología. Yo estoy aquí en Silicon Valley, de donde proviene gran parte de esa tecnología, y yo sé que la gente que las desarrolla lo hace con el contexto de aquí en mente, y eso no es porque tengan malas intenciones, sino porque es natural construir para lo que uno conoce. Entonces, para asegurar que esas tecnologías sean accesibles y apropiadas para contextos locales en América Latina y en todo el mundo, es importante también que participen equipos locales y que estamos realizando afinaciones para contextos y idiomas específicos. Bien, Jaime, tu análisis a futuro y, obviamente, lo que dice el informe, lo que sugiere. Mira, yo comparto, por un lado, el entusiasmo que decía Cintia y Eugenio en términos del potencial. También es cierto que inclusive en América Latina, y el trabajo que está haciendo Eugenio en Santiago, Chile, ya muestra que efectivamente en la región tenemos muchos desarrollos que están trabajando con el contexto apropiado también. Claro. Entonces me da mucho entusiasmo el gran potencial que tenemos para poder hacer una experiencia mucho mejor y llegar a todos, llegar a los maestros, a todos los maestros más rápido, a todos los estudiantes más rápido, a todos los directores de escuela más rápido con una nueva tecnología y mejor apoyo. Pero me preocupa que no tenemos el sentido de urgencia en la región y un entendimiento de la magnitud del problema. No es que estamos diciendo, mira, la ecuación está bien, pero con la inteligencia artificial la podemos mejorar. Lamentablemente no estamos ahí. Tenemos brechas gigantescas que tenemos que cerrar y ese sentido de urgencia es algo en lo cual tenemos que trabajar de manera muy intensiva. Muchísimas gracias a Jaime Saavedra, a Cynthia McMurray y a Eugenio Severín. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abad. Hasta pronto.